cerró el círculo de la instrucción y de allí hemos conseguido, bueno, son casi 15 cuentos, 15 escritores que se han juntado, han escrito sus historias basadas en los puentes. ¿Por qué escoger a los puentes como el tema? Porque prácticamente han sido los puentes de todo tipo los que nos han hecho sobrevivir, estar, escribir, seguir en la lucha, ¿no? Entonces, sí quiero resaltar eso, agradecer nuevamente a Rocío, al Estado de Nueva York y a todos los participantes que hicieron posible la construcción de este puente enorme, que en este caso está acá en este formato de libro. Y bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No necesariamente pensaba hacer en ese momento del año, como escribir un cuento que tuviera de alguna u otra forma que ver con puentes, o hacer un videíto sobre los finales de los cuentos y cómo terminar un cuento, que es algo en lo que yo mucho me fijo como autor. Pero gracias por hacerme hacer estos proyectos. Es curioso porque yo tampoco pensaba como César Ruiz Ledesma incluir la palabra puente, pero después vi el video de Giancarla Di Laura que decía: yo les pido que por favor la palabra puente aparezca de alguna manera. Digo, miércoles, entonces ¿ahora qué hago? No tengo que... En cierto modo animado a escribir cuentos ya no para niños. Me estremecí un poco en la antología anterior cuando me dijeron cuánta sensualidad en el relato. No puede ser, ¿no? ¿Dónde estaba? A Henry, un gran amigo, el anfitrión del Paradero, que es parte de la red de artistas del INSE, y que tratamos todos los artistas de darnos la mano para apoyarnos y poder llevar cultura a pesar del poco apoyo que hay, al menos acá en Lima, ¿no? Entonces las oportunidades que tienen gestoras como Rocío son fundamentales. Palabras de mi cuento, Tilt, y bueno, escribí uno y abusando de la confianza de Rocío hice un ensayo de 1000 palabras. Es una manía que tengo como editor. Si me piden 1000 palabras, te hago 1003, porque el título tiene 3 palabras. Entonces fue oportunidad para hacer lo que me da la gana, ¿no? Porque en el medio literario tan dependiente de argollas, influencias, uno no puede hacer lo que le da la gana. Eso es algo que me permitió Rocío. Y la paradoja que hay que salvar es esa, ¿no? Honradamente todo es un puente. Pero claro, ya sabemos, en un pueblo donde todos son reyes, nadie es rey. Entonces había que abordar este ensayo de 1000 palabras siendo fiel a la complejidad, sin caer en el absurdo, en la alegría irresponsable e intuitiva. Entonces le di vueltas a esta idea de puente y lo convertí en un pretexto, la verdad, les digo, me parece una palabra clave porque yo creo que mis vínculos con el logos, esto que da sentido a nuestra inteligencia, a nuestra apropiación del mundo, a nuestra humanidad, mis vínculos con el logos empezaron cuando tenía 6 o 7 años, no me he detenido en eso. Entonces escribir para este libro a partir de la idea de puente fue un buen pretexto, como les digo. Un texto más bien que no pago las cuentas de casa, quiero decir, ¿no? Pero entonces la literatura me ha dado ese conocimiento de gente valiosa que vive y persiste a través de su pasión, ¿no? Es escribir. Y paradójicamente, qué curioso que yo siempre termino o remato estas conversaciones diciendo que así me encontrase debajo de un puente en una situación extrema de vida, seguiría escribiendo siempre, ¿no? Paradójico, bueno, no paradójico, llamativo que sea justamente la antología Puentes, la que ahora presentamos. Que presentamos en Lima, una ciudad ahora mismo convulsa, como otras tantas ciudades a lo largo del país ahora mismo, viviendo una situación crítica que, dicho sea de paso, me auno pues a la muestra de solidaridad, más que de solidaridad, en realidad
esta preocupación que a su vez también he expresado mis colegas acá, precedentes. No son tiempos fáciles, no son tiempos nada sencillos los que nos han tocado ahora mismo. Y acaso yo acá leyendo un texto en el regazo del cariño de ustedes, cuando tanta gente afuera nos estamos matando a veces, no sé, esa contraposición me hace cuestionar mucho esta chamba que se dice de intelectuales, pero que debería ser a veces mucho más humana de lo que representa ser. Así que bueno, no quiero que esto se convierta pues en una perorata sin sentido ya, solo quiero leer, que es bastante breve lo mío, este texto que dice cosas que el tiempo se ha permitido descascarar, un puente por ejemplo. Gracias a la lógica sólida de un puente cualquiera, casi refiramos que férreo y siempre noctívago, quien escribe se permite transminar como harapientos símbolos de cordura sentimental desvaídos, todas y cada una de sus palabras, tras el cárnico y oscuro tabique de las cosas. Mi vida es un puente, cruzo de extremo a extremo en medio de la noche hacia otra noche, sin llegar a un puerto claro, desembocadura de tinieblas tupidas, arracimadas, claro está, con cierto fulgor imbatible o viceversa. Un punto fijo, claro, claro, muy claro, en la absolutidad de aquella madrugada niguérrima, hondísima, impalpable. Y ya es la hora pico del ciclón invisible en la ciudad gris, bajo la ciudad grisonis, ciudad queroseno y impávida, ciudad sin mí o tú, nombre, pues